Muy buenas. Hoy Andalucía como Cultura se traslada al puerto de Almería, puro Mediterráneo, zona pesquera, y aquí nos encontramos justo encima de la lonja del pescado en el restaurante La Lonja, que está en el mismísimo puerto. ¿Qué venimos a hacer? Pues venimos a hablar del tesoro rojo de Almería, de la gamba roja de Almería, con su marca y con su sello inconfundible. Vamos a verla desde todos los ángulos, desde la cabeza y los bigotes hasta la cola. Vamos a hacer y ver todos los enfoques, vamos a ver sus cualidades organolépticas, su pesquería, cómo, dónde se alimenta, etcétera, 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 con gente muy experta que nos hablará de ello y nos hará saber y conocer muchísimo más y mejor ese producto. Viva Almería y Andalucía siempre come cultura. Cuéntanos, Elvira, ¿cómo te suena a ti así de primera la idea de cultura, gamba roja, pesquería, dónde estamos? Porque esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué extraño este enfoque del cultural? ¿Cómo lo ves? Pues ayer mismo me estaba yo también haciendo esa pregunta de, bueno, a ver, cultura gastronómica y Elvira. Y me resultaba un poquito raro, porque yo soy bióloga marina, entonces me decanto más por la parte científica que por la parte cultural. Pero de repente me acordé, digo, pues si nosotros hacemos aquí visitas guiadas a toda la sociedad almeriense, vienen los colegios también a recibir de primera mano todo lo que les explicamos. Y no solo les estamos explicando la parte ambiental o la parte pesquera, les estamos explicando todo el modo de vida de los pescadores, que hay una parte cultural que es fundamental, que es muy rica, muy diversa, que se ha ido manteniendo de generación en generación y que Almería precisamente tiene una riqueza extraordinaria. Entonces, por esa parte me anclo al programa, por esa parte me anclo al evento. Muy bien anclado además, porque precisamente eso a lo que pretendemos y queremos ir. Claro, tenemos el producto maravilloso, pero tenemos unos pescadores que son ejemplares en su profesionalidad y en un ámbito geográfico, Almería, que es una cuna en tradiciones pesqueras. Entonces, por ahí. Pues vamos a hablar entonces de la gamba roja, ¿no? Venga. Cuéntanos de la gamba roja, cuál es su hábitat, cuál es su espacio, dónde se pesca, cómo, de qué manera, cuáles son las principales notas de esa pesquería en ese mundo de la gamba. De la gamba. La gamba roja tiene la particularidad de que es la especie pesquera que se captura a mayor profundidad en todo el Mediterráneo. Vive entre 400 y 800 metros de profundidad. Entonces, nuestra flota pesquera, que de arrastre, porque es el único arte de pesca que puede capturar la gamba roja, se divide en dos características: los que van a la pesca costera, que son a profundidades menores, y los que van a pesca de profundidad, al talud, que esos son los que ya pescan la gamba roja a estas profundidades. ¿En qué la diferencian? Por una parte, el tipo de potencia y las características innovadoras de los aparejos son un poquito más especializados para trabajar a esas profundidades, porque la presión, la fuerza, la resistencia varía un poquito respecto a la pesca más costera. Y por otro lado, en las medidas de gestión. Cada pesquería tiene unas medidas de gestión que al final son las que van a determinar todas las características de la faena de pesca: las horas, la distancia, los días, la cantidad de producto que se puede traer a tierra o no. Entonces, las medidas de gestión son distintas de la pesca costera de arrastre a la pesca de profundidad de arrastre. La gamba roja es pesca de profundidad en el talud y bueno, tenemos barcos que están especializados. Cuando hablas del talud, ¿son zonas de mucha profundidad de roca, o cómo? Cuéntanos qué es el talud. Nosotros en Almería, que nos quejamos un poquito de que el paisaje es un poco duro, un poco áspero, cuando tú levantas el tapete azul del mar te encuentras con todo lo contrario. Te encuentras con un jardín del Edén maravilloso en variedad paisajística submarina y en especies. Entonces, la costa empieza a bajar poco a poco hasta los 200 metros de profundidad y luego ahí ya tiene una mayor pendiente. La primera parte que baja gradualmente es la plataforma. Entonces ahí no está la gamba roja, que es una pendiente suave. Luego, cuando ya baja, es todo el talud. Dentro del talud, que se van alcanzando esas profundidades, hay zonas llanas, zonas valle, que es donde vive la gamba roja. Va alcanzando profundidad, pero luego los pescadores van a los caladeros, que son llanos. Son de fondo, el tipo de sustrato, el fondo es fango. ¿Qué significa? Que es blando,
y que muchas veces se ha atacado al arrastre, ¿no?, por el impacto que tiene, pero hay que decir que en esas zonas fangosas, donde vive la gamba roja y se pesca la gamba roja, prácticamente la variedad de especies que hay es muy escasa. Es una pesca muy monoespecífica, que significa que va dirigida y que es muy selectiva. Se pesca gamba roja y como mucho morcina, que es un tipo de tinta roja. Y ya está. Entonces los barcos que van a la pesca de gamba roja están súper especializados también en ese producto. Efectivamente, llega a bordo de la red prácticamente el 80-90% de gamba roja y un 10% de otras especies, que además se reduce a este tipo de tiburón pequeño. Vale, y en el transcurso del tiempo, ese tipo de barco, esa especialización, ¿cómo se ha producido? Es decir, ¿desde cuándo eso empieza? ¿Cómo se especializa? Porque todo eso tiene un recorrido largo y bueno, costoso en cuanto también a creatividad y a verlo, y evidentemente financiero, ¿no? Claro. La pesca de arrastre Almería llegó un poco siguiendo la onda desde Cataluña y Baleares. Entonces, sobre los años 40, si no luego Curro puede matizar, fue bajando, pero aquí en Almería los testimonios de los pescadores nos cuentan que sobre los años 60 es cuando llega la pesca de arrastre a Almería. Al principio eran barcos de madera con potencias de motor bajas y eran 8 o 10 barcos, y sobre los años 60, 65 ya aparecen un tipo de motores del País Vasco con más potencia y con otras innovaciones, entonces ya empiezan a recorrer más distancia y bajando con más fuerza sus aparejos. Y entonces ahí es cuando aparece la pesquería de la gamba roja en Almería, en Lonja. Y esa cuestión tan absolutamente, iba a decir, obvia, respecto a la sostenibilidad, el mantenimiento del ganadero, el que no haya una sobreexplotación desde la OPP, supongo que tendréis todo eso controlado, o lo haréis porque lo esté, ¿no? Sí. No, la sostenibilidad ambiental es un pilar base ya de hace más de 15 años, o en torno a 15 años, con la reforma de la política pesquera común, que se puso sobre la mesa y no se puede mirar a otra parte. Había que enseñar un poco a los pescadores ese nuevo camino. Claro. Pero bueno, nosotros lo hemos trabajado profundamente, entonces, por suerte, trabajamos con la administración, se va consensuando las medidas de gestión, van habiendo cambios. Y en concreto en Almería pues tenemos barcos que hemos instalado las puertas de arrastre voladoras, que ya no tienen impacto sobre el fondo, con lo cual se quita uno de los mayores perjuicios que se veía, que era el impacto con el fondo y la fauna marina. Ahora estos barcos ya tienen puertas voladoras. Por otro lado, hemos dado a los armadores dispositivos que reducen el consumo de gasoil, entonces la huella ecológica de cada uno de los barcos nuestros asociados que pescan tienen menos huella de carbono en sus capturas, gracias a ese dispositivo que reduce el consumo de combustible. Por otro lado, tenemos también recogidas de basuras marinas por parte de los arrastreros, que hoy por hoy son los únicos que pueden quitar esos residuos que están a 200, 300, 500 metros de profundidad y que no proceden de barcos, porque los hemos ido analizando desde hace 13, 14 años, y son residuos domésticos, que por la gestión que han llevado han acabado allí, pero la responsabilidad es de cada familia, de cada lugar de las ciudades, pero los únicos que lo están recogiendo son nuestros barcos de arrastre. Luego, por otro lado, hemos implantado mallas con una luz de malla mayor, ahora son de 50 milímetros, malla cuadrada los que pescan. Hemos establecido vedas temporales, vedas espaciales, entonces todo eso está súper controlado. Los barcos tienen que tener una autorización, una licencia, cada semana se van mandando a Madrid y a Sevilla, a las distintas administraciones, todo para saber quién está pescando y cuánto está pescando. Se controla también la cantidad que cada barco puede traer a tierra. Que tiene un tope, un control máximo por embarcación anual, ¿o cómo es? Sí, antes solo eran los días de pesca los que se controlaban desde 2020 más o menos, que podían faenar al año. Ahora, además de los días de pesca, también se controla los kilos que puede traer cada barco al año. Entonces, con las nuevas medidas de control, además, ha ido reduciendo esta cuota. En los últimos 2 años se ha reducido un 20%, que es bastante. Podemos afirmar que la continuidad del criadero está asegurada. Está asegurada. Lo que pasa que con una reducción de kilos de gamba roja, y ya veremos si eso también se tiene que traducir en un aumento de precio. Pero no porque
no haya, sino porque las medidas de control muchas veces van con atraso respecto al estado biológico del caladero. Los informes científicos más recientes muestran que la gamba roja de Almería se explota de forma sostenible. Eso es súper importante. Y entonces ahora falta que vaya parejo claro, la medida de es muy difícil reaccionar de manera inmediata a una administración, a la normativa, etcétera, conforme a los informes que se van viendo. Claro. El aparato administrativo tarda más en ponerse al día, pero bueno, lo importante es que se hagan. Sí, pero es una de nuestras reivindicaciones por parte del sector pesquero, que sean más ágiles, que se trabaje con los datos más actualizados y sólidos para que las medidas que se impongan sean efectivas, porque si no... Ahí está la pugna lógica entre el control y las necesidades económicas y la supervivencia de los pesqueros y demás. Efectivamente, la socioeconomía del pescador porque ahí depende de ello. Tú lo has mencionado, ya lo pongo sobre la mesa, claro, la cuestión del coste, porque todo eso, poner los barcos en su punto, mantener toda la normativa, los cupos, todo eso significa dinero al final. Y todos sabemos que la gamba roja pues, es cara. Claro. Mejor dicho, perdón, rectifico, tiene un precio significativo de sus valores y no es que sea yo que vaya a decir que no lo merezca, pero ¿cómo influye todo eso en el precio a la hora de traer la gamba, a la hora de venderla? Porque eso a la gente le interesa mucho también, y a los hosteleros, a los cocineros que compran la gamba, pues eso para ellos es importante, y es importante que conozcan que hay detrás una inversión, dinero, etcétera, etcétera, que hace, que es lo que al final termina poniendo el precio, ¿no? El tema es que cada barco, si le restringes muchos días para salir a pescar, tiene que quedar separado, pero siguen habiendo costes básicos que siguen en marcha. Sigue estando la seguridad social de los trabajadores, siguen estando los impuestos, siguen estando el mantenimiento del barco, entonces no se están cubriendo con los beneficios muchos gastos que sí que están sucediendo. De todas formas, el precio de la gamba roja no es tanto el pescador el que lo pone, desafortunadamente, desde mi punto de vista, porque se hace una subasta a la baja, que no depende tanto de los pescadores ni de los gestores de la lonja, de la subasta, sino que depende más de la oferta que haya, de la demanda de los compradores y del mercado. Entonces, hay muchas veces que no se está cubriendo los costes básicos del pescador que pesca gamba roja, que va a un caladero lejano, que pasa 15, 18 horas fuera de su casa cada día, y que luego tiene el precio del gasoil, porque para llevar esos motores y esa maquinaria hay un gasto muy alto de gasoil. Entonces, aunque pongamos cachivaches para reducir ese consumo, sigue siendo un coste muy elevado. El precio de venta, la forma de venta debería ser diferente, la primera venta, pero bueno, eso es un talón de Aquiles que estamos ahí luchando desde hace mucho tiempo y que aún no se ha logrado abrir. Y es lo que va a marcar el precio y la rentabilidad. Hoy por hoy en la gamba roja los pescadores siguen teniendo su rentabilidad, pero el umbral ha bajado mucho. Ya no tienen tanto margen de beneficio como hace años. Ahora está ya acercándose hasta el punto de, si se sigue recortando la parte de las operaciones de pesca con las medidas de gestión, el umbral de rentabilidad desaparece o se pone demasiado fijo y no se puede traspasar, cosa que ya ha sucedido en pescadores o en barcos que están en la pesca costera, que van a otras especies menos profundas y que entonces tienen otros márgenes de beneficio y ya el umbral de rentabilidad no lo logran traspasar algunos. Yo sé que estáis haciendo un proyecto que se llama Del barco a la mesa, ¿no? Que pretende precisamente buscar otras vías de venta, otras vías de salida del producto de otras maneras. Cuéntanos un poco en qué consiste. Del barco a la mesa es una iniciativa, una tienda online que empezó en el año 2010, o sea que fuimos muy pioneros, porque comprar pescado con un ordenador, ¿no?, a través de internet o un WhatsApp no era lo más común. La gente está acostumbrada a querer ver ese pescado delante de ellos antes de lanzarse a una compra con total garantía. Entonces, Del barco a la mesa fue muy pionera y, de hecho, cuando tuvimos la pandemia fue un salvavidas. 2010. Fue 2010 y se mantiene porque han surgido otras empresas con iniciativas parecidas, pero han durado pocos años y luego se han caído. Aquí, como surge desde la propia lonja de pescado de primera venta, pues hay un conocimiento muy profundo, muy sólido sobre todo lo que es el dinamismo de la pesca y de la venta. Entonces, eso favorece un poco todas las transacciones.
pero la plataforma nos permite adecuar la oferta a lo que nos va interesando a los barcos, que hay un periodo que los barcos tienen más problemas para vender su captura, por ejemplo, la gamba roja en abril, ¿no? Que no es feria, que no son navidades, que no es verano y turismo, y que Semana Santa también ha pasado. Pues lanzamos ofertas a través de la página online y vemos que hay una respuesta. O algún programa de televisión nos hace un reportaje o algo y al momento, en los siguientes 2 o 3 días, tenemos una respuesta directa. Entonces, ¿qué tipo de consumidor es el que os compra? Hay desde familias hasta profesionales. Incluso también colectivos, hay algún centro escolar, alguna residencia, que también, entonces es variado. Porque nosotros, y hoy tenemos aquí una representación de la hostelería y de la cocina, que son un elemento esencial en este puzzle, ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación y cómo os lleváis y cómo os veis desde la OPP y la hostelería y qué papel para vosotros juega la hostelería en este tema? Cuéntanos. La hostelería es fundamental porque es uno de los compradores más importantes que están más representados. Abajo en la lonja, consumando, hay muchos hosteleros que compran directamente. Otros que veo por aquí caras también lo hacen a través de Del Banco a la Mesa. Entonces, la relación es buena. Nos conocemos, formamos parte de un mismo tipo de operaciones que lo tenemos cada día aquí en nuestra casa y en sus negocios. Entonces, es una pieza fundamental. Y por hablar de la gamba roja Almería y la marca, cuéntanos algo de la marca. Se ha presentado no hace mucho. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué buscáis? ¿Cuáles son los objetivos? Sí. ¿Y cómo ves el desarrollo de la marca? Pues en 2022 lanzamos la marca Gamba Roja de Almería. Existía de antes, pero la habíamos dejado un poquito así en stand-by, ¿no? Desde 2009 creo que fue que Asopesca ya registró la marca en la Oficina de Patentes y Marcas. En 2022, con un proyecto, lo que hicimos fue encargar a una empresa consultora especializada en marcas que nos redactara un pliego de condiciones para garantizar tanto al productor, a los pescadores, como a los compradores, hosteleros o dueños de negocios, pues, pescaderías o grandes superficies, que la gamba roja que compraban tenía los mejores atributos. Entonces, por eso, al decir gamba roja de Almería, pues ya estamos diciendo que aquí es kilómetro cero, que tiene además unas características en su manejo que son de buenas prácticas o que estamos exigiendo las mejores prácticas para poder asegurar con la marca, para poder respaldar y dar la garantía. Entonces, la gamba roja no puede pasar, tiene que estar siempre entre 0 y 4 grados, tanto en el barco que lo está pescando, mientras se captura, se clasifica en caja, se almacena hasta llegar a puerto y luego aquí también en la primera venta. Luego también las condiciones higiénico-sanitarias del hielo que se emplea, del agua si hay lavado, de los tiempos que son súper importantes. Con nuestra marca Gamba Roja de Almería estamos asegurando que desde el último lance y que sube la gamba cubierta, la gamba roja, no pueden pasar más de 3 horas hasta que se descarga en puerto. ¿A qué distancia van un pescan? Los caladeros del día, sí. ¿A cuánto está? Pues son unas 3 horas de navegación, por eso que es un lance y a última hora del lance se recoge, se pone y sin demora vienen para puerto. O contrato directo o lonja. Sí, efectivamente. Hay algunos barcos desde hace poquitos años que ya la normativa permite que haya un contrato directo, comprador y pescador, y no es necesario subastarla. Sí que es necesario que ese acuerdo esté firmado y que hayan unos precios establecidos entre ellos dos. Tiene que pasar por lonja, pero no por subasta. Por lonja para todos los documentos de trazabilidad, que al final es lo único que nos va a dar la garantía de que se está cumpliendo todo lo que estamos, todas las partes, poniendo sobre la mesa. Si tiene el sello, por decirlo así, de gamba roja, está claro que lo es. Gamba roja. Gamba roja de Almería. Está claro que se descarga aquí, que viene de los caladeros del día, y que los pescadores y todas las partes de comercialización que se maneja aquí ha cumplido con esos requisitos. Y por último, la gamba roja, dentro de la hostelería Gamba Roja de Almería, ya que la gamba roja hay unas cuantas más. ¿Para qué sirve a la hora de hablar y de hablar de Almería, de la gastronomía o de la cultura pesquera? ¿Para qué sirve esa marca y cuál es su
su capacidad de ser embajadora de una ciudad como Almería? Pues nosotros llevamos ya 3 años haciendo eventos de promoción que lo sostiene la marca Gamba Roja de Almería. Al principio creamos la marca, hicimos un evento que resultó bastante exitoso. Hemos creado los premios Gamba Roja de Almería. Este año vamos a hacer la 2ª edición. Y todo esto es una plataforma muy importante para reivindicar que Almería no solo es la parte agro, sino que la parte marina tenemos que hinchar pecho y estar súper orgullosos porque somos excelentes. Y lo que pasa es que no nos sabemos vender bien. Entonces, la marca te permite hacer acciones de marketing que ya van como una flecha, ¿no? Dirigidos a un tipo de público y a un alcance que es mucho más sólido que si no estuviera la marca. A nosotros, por lo menos en la Feria de Almería de agosto, nos ha servido también para hacer actos. Luego en otros eventos como los propios o cuando nos invitan, o algunos hosteleros que también con los que colaboramos nos dicen, oye, que tengo que hacer producto, me gustaría hacerlo con Gamba Roja vuestra, podemos poner la marca, y decimos, por favor, pues os estamos agradecidos, ¿no? Porque al final la marca la hemos creado nosotros, hemos establecido las condiciones, pero se nutre de toda la cadena, son los pescadores, los comercializadores, los hosteleros, y al final tiene que llegar al consumidor. Entonces, si entre todos lo movemos es cuando esa marca coge solidez y tiene el alcance y repercusión que tiene. Sí, porque digo yo que es un producto con una capacidad, una potencialidad de ser punta de lanza para seguir hablando de la pesquería almeriense. A la gente tiene que llamarlo también, llamarle su atención y ponerle un anzuelo para que y la Gamba Roja sin duda ya tiene un nombre hecho en todos lados y es algo que realmente puede servir para iniciar ese camino o iniciaros o continuar todo ese camino de poner la marca de Almería en el mundo. Sí, la verdad es que sí, que el producto es excelente y simplemente es ponerlo en otro lugar para que se reconozca todavía más. En este caso, al ser de Almería, lo que nosotros queremos poner de relieve como protagonistas son las manos que hay detrás, que son los pescadores de estos barcos que tenemos aquí. La cultura gastronómica marinera. La cultura gastronómica marinera, sí. Pues muchísimas gracias, Elvira, un placer, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Fernando. Pues continuamos su invitación para que esto se haga dinámico y rápido. Vamos. Curro, cultura, Gamba Roja, pesquería, Almería, Andalucía, ¿cómo lo indicamos? Bien, a mí me pasa una cosa que además espero que le pase a más gente. Cuanto más sé de un alimento, cuanto más me preocupo por cómo se produce, ya sea la gamba roja, el tomate raf, el pimiento sweet palermo o el cordero segureño, más me gusta, más lo valoro y más entiendo también cómo puede ser el precio de ese, por qué el precio de algunos productos, ya sea en los mercados o en el restaurante, ¿no? Con lo cual, la difusión de la cultura relacionada con el alimento, con la gastronomía, creo que es muy importante. Y sobre todo también, si le ponemos rostro al agricultor, al pescador y al ganadero, pues también es mucho mejor porque empatizamos, ¿no? Y creo que muchas veces cuando nos quejamos de precios, nos quejamos como consumidores de muchas cosas relacionadas con la comida, nos falta quizás empatizar con el que produce esa comida. Y cuando uno se ha metido en un invernadero, se ha embarcado en un barco de pesca, ha visto cómo es una explotación ganadera, pues le cambia el chip. Y ya eso pasa con el alimento que se produce en Almería o en cualquier sitio del mundo. O sea, en Andalucía, España y cualquier sitio del mundo. Así de extender un poco el conocimiento. Extender el conocimiento. El conocimiento sobre el producto, sobre quién está detrás, sobre cómo se produce, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? A mí por eso iniciativas como esta me encantan y además traerla a un sitio como el puerto pesquero, que es donde se consigue la gamba roja, ¿no? Que los barcos entrarán a partir de los arrastreros de gamba sobre las 5 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde, pero bueno, al final esto es el proyecto, ¿no? Claro, yo desde que me dedico a esto, que son ya creo que 15 años, una de mis obsesiones es la divulgación de la cultura gastronómica, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces. No es lo más mainstream, no es lo que llega más a las masas, no. Pero es que a veces despreciamos el valor del mensaje en una botella, ¿no? Es decir, al final es un mensaje que tiene o la información que va calando como la lluvia fina, ¿no? Al final el largo plazo también es importante. Entonces, aunque a veces es frustrante dedicarse a la divulgación gastronómica, como a la cultural y a tantas otras,
a mí no me cuesta seguir y no me rindo porque creo que a largo plazo aporta un valor, ¿no? Y además lo detectas cuando un determinado mensaje que das en un foro, 5 años después lo ves como una opinión generalizada. Y dices, oye, algo estamos haciendo bien, que nos dedicamos a esto. Pues sí, yo ya sabes que comparto contigo y además tú me lo dices y me animas y me das esperanza para decirme que hay que seguir lanzando este mensaje y que la vía cultural es una vía que va lenta para meterlo en la cabeza de todos nosotros, pero que terminará dando fruto y que terminará siendo positivo. Por eso seguimos aquí, ¿no? Desde el punto de vista de dar conocimiento sobre la gamba roja, ¿esto desde cuándo viene? Quiero decir, yo hablo mucho y en las charlas donde decimos saco mucho a colación en el tema de la cultura, porque hay un poquito, pienso que siempre hay un poquito de obsesión con la parte tradicional de la cultura. Y yo me gusta decir y que seamos conscientes de que toda cultura, gastronómica o no, pero gastronómica, que es a la que yo me dedico, no ha sido así de siempre. Ni las costumbres gastronómicas nuestras vienen solas de España y ibéricas y almerienses desde hace siglos, sino que esa cultura se ha ido enriqueciendo con otras muchas. Y toda cultura gastronómica va uniendo a sus antiguas maneras de hacer con las nuevas. Y a mí me gusta pelear por las nuevas porque creo que las tradicionales las tenemos bastante bien consolidadas y bastante bien conservadas, que haya evidentemente que seguir haciéndolo. A lo que voy, eso si lo trasplantamos a la gamba roja, para hacerlo muy corto, hace 15 años en Andalucía no se hablaba ni se consumía gamba roja, ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es el proceso histórico? Para que lo entendamos y seamos realistas de lo que hablamos. Vale, cuando a mí me hablaste de esto y planteábamos esto en términos culturales, yo me he ido a muchos libros para hacer consultar, conforme me iba haciendo preguntas a mí mismo. Efectivamente, la gamba roja en gastronomía es un fenómeno reciente. ¿Cuándo se cataloga por primera vez la gamba roja? Pues a principios del siglo XIX. Es decir, estamos hablando de hace aproximadamente 200 años. ¿Se consumía gamba roja? No, lo ha explicado antes Elvira, hasta que la tecnología no hizo posible ir a profundidades tan grandes, capturar la gamba roja era prácticamente un fenómeno imposible. ¿Cuándo se pesca por primera vez la gamba roja? En 1930, en Cataluña. Pero la tecnología, la rentabilidad todavía no es suficiente como para que eso se desarrollase más. Entonces, uno se va a los libros. Por poner un ejemplo, Carmen de Burgos, principio de década 1910-1920, por poner un almeriense que tiene 3 libros de cocina que son bastante desconocidos, cocina muy moderna para lo que vimos luego de posguerra, muy afrancesada. Pues bueno, en la sección de pescado y mariscos habla de langosta y ostras, sobre todo. Son como los predilectos. Uno de mis libros favoritos, 1929, un año antes de que se pescara la gamba roja por primera vez, que es La casa de lúpulo de Julio Camba, un tío con mucha retranca, gallego, un tipo que hay que leer, que no hay que tomarse muy en serio, pero tampoco demasiado en broma. No, pues él habla de la sección de pescados y mariscos, que es bastante grande, habla de langosta también, de bogavante, y de los langostinos, que se ve que no le gustan mucho porque habla de los langostinos en los siguientes términos, que son la comida favorita de cupleteras principiantes y de condenados a muertes finalizantes. Es decir, como la comida que te comes por primera vez o por última vez en tu vida, ¿no? En un paso importante. Pero claro, tampoco hay gamba roja. Y sin embargo sí se habla de tortuga, ¿no? Por ejemplo, de comer tortugas, ¿no? Como algo exótico. Porque bueno, Julio Camba era un tío que había viajado mucho, huyó de España con 14 años, a finales del siglo XIX, y bueno, pues viajó mucho, un personaje al que hay que conocer. Un personaje. Que luego también fue un columnista político genial, estuvo en ABC mucho tiempo, hasta el 62 que murió. Bueno, después de eso, posguerra, pues la posguerra, joder, pues el marisco la verdad es que lo miras en los recetarios y prácticamente desaparece. En los libros que hay de la cocina del frente, pues claro, había más soldados que langostas, con lo cual era muy difícil dar. En los recetarios que hay de posguerra, pues obviamente el marisco brilla por su ausencia, aunque hay algún recetario para clases pudientes en los que vuelve a estar la langosta, el bogavante y poco más.
y poco más. Porque obviamente se pescaba residualmente en Cataluña, pero no era algo popularizado. Entonces dices, pues vámonos a Cataluña. ¿Quién es el que más ha escrito de gastronomía y cultura gastronómica en Cataluña? Josep Pla, que en 1972 publica sus memorias gastronómicas, que es, el libro se llama Lo que hemos comido. Pues habla también de una sección amplia de pescados y mariscos, destaca la langosta como su favorito, el bogavante. Aquí sí menciona el langostino, la gamba y otros, pero tampoco le hace mucha gracia, ¿no? Como la novedad de la gamba, que además habla de una gamba la gamba con cuerpo de barro. No especifica si es roja o blanca, pero es la roja porque la blanca no se da en Cataluña hasta muchos años después. De hecho, la blanca ha ido migrando por el Mediterráneo y a Cataluña ha llegado recientemente, con lo cual sabemos que habla de la gamba roja rosada, que le decían allí en aquel momento. Entonces, ahí ya se había. ¿Cuándo entra la gamba roja a saco en la pesca? Años 60. Desarrollismo, turismo, porque además el turismo es muy importante para que la gamba roja se convierta en ese producto que vemos. Entra porque hay una fuerte inversión económica en desarrollar la pesca de arrastre, y por otro lado se desarrolla una hostelería en paralelo a esos puertos pesqueros muy interesante. De hecho, si hablas con pescadores de Garrucha, ellos hablan de que su trabajo ha tenido mucho que ver, el conocimiento de la gamba roja garrucha, con la hostelería que ha habido alrededor del puerto, que compraban en la lonja, que lo daban a conocer. En esos años 60, 70, que también había mucho turista que llegaba a Mojácar, que se movía por la zona, la gamba roja no dejaba de ser algo nuevo, una novedad, ¿no? Y además pasa una cosa... Era una novedad evidente, o sea, algo que la gente no había probado. No, claro, y para los hosteleros era muy interesante, porque una langosta por comensal era muy caro, pero una gamba por comensal tú ya podías fraccionar y hacer una ración y un plato para compartir, con lo cual también era una pieza de deseo por parte del hostelero, porque le permitía distribuir más, complacer a más comensales. Pero esa era la época en que estábamos mal acostumbrados y que cada uno nos comíamos 10 gambas en una comida sin ningún tipo de problema. Hoy día los hosteleros, con perdón, nos ponéis 3 o 4 nomás, ¿eh? La cosa ha cambiado mucho. Si uno ve la evolución del precio, también se entiende, ¿no? El precio de la gamba en los últimos 25 años en concreto, que son los que se tienen datos desde el 2000. Pero la gamba entonces, en ese cortísimo espacio de tiempo, pues para el boom es en los 80 además, ¿no? Los 80, claro. Pues tú fíjate en el poquísimo tiempo, no ha pasado nada. Y ahora de repente no coges un libro, solo libro en el que no aparezca la gamba roja mediterránea como un manjar, como uno de los más preciados que hay, que se pueden encontrar. Esto es... ¿Por qué es? O sea, ¿por qué triunfa tanto la gamba roja? ¿Está tan buena? ¿Por qué está tan buena? ¿Qué le pasa a la gamba roja que ha tenido ese exitazo de no, como yo te decía antes, de no gustar ni a Pla ni a mi madre, porque era un sabor muy fuerte, muy intenso, a que ahora es la reina de los mares? Mira, yo creo que eso ha tenido mucho que ver los hosteleros, ¿no? De esos primeros años en los que se servía la gamba roja. He citado Garrucha, pero los de Denia o los de Palamos, que también son marcas más o menos reconocibles, también tuvieron mucho que ver por la hostelería que había en torno a los núcleos pesqueros, ¿no? Pero aparte había algo aspiracional. En comer gamba roja, viniendo de los años de posguerra, de no tener recursos, la langosta a lo mejor era algo escaso, prohibitivo, pero una ración de gamba sí podías permitirte. En un momento dado, para celebraciones, ¿no? Que está también muy asociada a una forma de ser muy mediterránea, que es juntarse para comer, compartir, celebrar, etc. Entonces se debe por una parte mucho a los hosteleros, por una parte también a ese producto aspiracional, por esa necesidad también de alejarse de los años de penuria. Habría muchos ejemplos si no vemos las cenas de Navidad de los hogares en los 80-90, podríamos ver muchos ejemplos de productos aspiracionales que antes no podían permitirse las familias, pero oye, con la transición empieza a haber otra holgura económica, y además son productos de clase de alguna manera, aunque sean accesibles. De estatus social. De estatus social. De posicionamiento social. Que no falte en una cena de Navidad, ¿no? Una gamba, un langostino, un percebe. Vamos a tocar un poquito, vamos a rascar un poquito en cuestiones más arduas. Gamba roja de Almería, gamba roja de Garrucha, por mencionar las almerienses,
Si nos vamos hacia otro lado, podemos mencionarlo al listado de la zona de Huelva, si vamos para arriba, Denia, un Palamos. Es la misma especie. Obviamente, cada marca mejor tendrá... esto ¿cómo se come? ¿Cómo se come esta variedad y esta? Porque oyes a alguien de Almería dice que la mejor es de Almería, oye, alguien de Garrucha dice que la mejor es la de Garrucha. ¿Qué podemos decir al respecto sin herir sensibilidad? Voy a zanjar el debate de una manera muy, muy fácil. A mí no me gustan esos triunfalismos locales, en general los suyos. Yo trabajo también en muchas partes de España y a mí me ponen los pelos de gallina cada vez que alguien dice, pues si es de mi provincia, todo lo mejor. No, porque además el consumidor no es tonto. Con esos argumentos puedes convencer a un perfil de consumidor muy concreto, pero no al que se gasta el dinero en comer. Entonces hay que buscar qué tiene el producto, ya sea la gamba o cualquier otro, para subrayar. Entonces, ¿qué pasa con las gambas? Las gambas, todas las que has dicho, aunque en un puerto se llame de una manera, en otro de otra, son la misma especie, ¿vale? Entonces, algunos llevan muchos años haciendo marca y ole por ellos. Y ojo, todas, cualquier marca, o sea, cualquier gamba que tengo más en el Mediterráneo, incluso en la parte inicial del Atlántico, es fabulosa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchísimos factores que entran en la calidad final de un producto pesquero, ya sea un marisco o un pescado. Todos los factores que hay antes de pescarla. Temperatura del agua, si estás en periodo de desove o no, corrientes, hábitat y alimentación, muchísimas cosas. Altitud al que la pescas también, en un momento dado, porque la cigala es territorial y no se mueve de donde nace, pero la gamba va moviéndose, migrando, con lo cual la gamba de un sitio hoy, igual unos meses está en otro lado, ¿no? Pero es la misma gamba. Entonces, eso es, por un lado, muchos factores antes de pescarla. Una vez que los pescas, algunos lo ha mencionado Elvira, también es muy importante el tratamiento, especialmente el tratamiento térmico, desde que la pescas hasta que llega al consumidor. Y luego está la manipulación en cocina, ya sea una cocina de casa o profesional. El mejor producto en las manos equivocadas puede ser el desastre, ¿no? Entonces, y voy a citar dos ejemplos, porque a mí me gustan pruebas más o menos científicas, que no las hay. Pero ha habido dos experiencias en este primer cuarto de siglo. Una fue en un restaurante de Madrid, que no recuerdo cuál, y otra fue en el puerto de Barcelona. Yo creo que tú estuviste en una de ellas, ¿puede ser? Pues, bueno, fueron catas a ciegas con gambas de diferentes orígenes. En Madrid había Palamos, Denia, Garrucha, puerto de Santa María o similar, algún puerto, no sé si era onubense o gaditano, y alguna gamba balear. Eso fue en Madrid con presencia a ciegas, cata a ciegas de gastrónomos, científicos, pescadores, expertos de diverso pelaje. Y en Barcelona se hizo con todas las gambas rojas de la costa catalana. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron en Madrid? Que todas las gambas, no había diferencias entre ellas, no hubo una clara ganadora, casi todas las gambas tenían el mismo perfil organoléptico. ¿A qué conclusión llegaron en Barcelona? Que la de Barcelona estaba mejor que las demás. Pero solo por una razón. Porque era la que se había pescado esa misma tarde. La que venía de Palamos, de Llansá, etcétera. Había pasado menos tiempo. Entonces, la que estaba mejor era la que había pasado menos tiempo. Dicho esto, ¿qué recomendaría yo a consumidores y a hosteleros? Pues a los que están en Almería, la gamba de Almería. A los que estén en Garrucha o cercanía, la gamba de Garrucha. A los que estén en Palamos, la de Palamos. Porque todas son exquisitas. ¿Y qué tiene la gamba organolépticamente que da todos nos enamora? La gamba roja, ¿qué tiene? Es decir, ¿por qué la valoramos tanto a la hora de saborearla, a la hora de comerla? Bueno, aparte de porque como decía antes, es aspiracional y no podemos decir que la gamba no nos gusta hoy día. Tu madre podía decirlo, yo sé plan también, porque nadie se alteraba, pero a ver quién es el valiente que dice hoy, a mí no me gusta la gamba roja, ¿no? Entonces, no podemos decir que no nos gusta. Pero la gamba roja tiene muchas virtudes. Tiene dos partes bien diferenciadas. Tiene el cefalotórax, que es la cabeza, donde se concentran todos los órganos, donde el sabor es más umami, es más graso, es más yodado. Aunque la gamba entera, la gamba roja, es bastante yodada. Y luego tienes la cola, que es el músculo, lo que le sirve para moverse, que es más fibrosa, es dulce. Y bueno, tiene también ese perfil yodado. Luego, lo que no se ha hecho nunca, que podría ser muy interesante, es analizar los aromas volátiles de la gamba. Se ha hecho con la cigala, pero con la gamba roja no se ha hecho. Nunca se ha hecho con la gamba seca de Asia, se ha hecho con otras variedades de gamba, pero con la gamba roja no se ha hecho nada. Pero partiendo del perfil de volátiles, que básicamente la ciencia del food pairing
Pairing divide los aromas volátiles de un alimento en 14 grupos, pues si cogemos los de otras gambas y los de la cigala, podemos sacar conclusiones. Y una vez, porque claro, el aroma de una gamba no es el mismo en crudo que cuando la cueces, que cuando la pasas por un fuego directo, una parrilla o una brasa. Entonces, a partir de ahí aparecen notas de frutos secos, notas de mantequilla, aparecen notas incluso florales y cítricas dependiendo del proceso. Y entonces, a partir de ahí, con todo ese conocimiento, porque esto es Andalucía come cultura, si un cocinero se mete a entender cómo es ese producto, la gamba roja, puede tener una herramienta de creatividad para crear platos nuevos que no se han hecho hasta ahora. Por ejemplo, la cigala, si analizamos sus volátiles, funciona de puta madre, perdonad la palabra, soy muy mal hablado, funciona muy bien con café molido y con palomitas de maíz, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que en principio no juntaría. Pues funciona muy bien desde el punto de vista científico. Y ya hay algún cocinero del norte de Europa que ya se atrevió a meterle café molido, polvoreado por encima, para resaltar precisamente los aromas de la cigala. Pero no tenemos esa información. Bueno, pues habrá que seguir investigando. La gamba roja de Almería podría hacer ese. Bueno, pues exactamente, bueno. Y hablando de la gamba roja, de la marca de la gamba roja de Almería, para terminar, entonces es algo positivo y bueno y contribuye a muchas cosas, ¿no? El crear esta marca, ¿cuál es tu opinión a la hora de comunicarlo, a la hora de contarlo fuera de nuestras fronteras almerienses y andaluzas? Pues sí, ¿Qué valor tiene? Primero por lo que decía antes, al principio, cuanto más conoces de un alimento, más te gusta, más lo valoras. Pero aparte creo que además contarlo aquí ante tanto cocinero, tanto hostelero, creo que también es muy bueno para una marca como Gamba Roja de Almería entender, pues eso, cómo se pesca, cómo se trabaja, el porqué de los precios, incluso sería interesante saber por qué va variando de precio. No hemos hablado de en qué época está mejor, de qué calibre es el mejor, aunque aquí somos de burro grande ande no ande, es la más cara, es la que más nos gusta, pero yo apostaría por la gamba de entre 10 y 14 centímetros. Es que estéticamente también comemos por los ojos, ¿no? Sí. Cuando tú ves un bicharraco de esos así puesto en un plato, pues la verdad es que te anima. Y en la época de Instagram es mucho mejor un bicharraco grande que uno pequeño. Pero en fin. Yo soy más partidario de la mediana. Pero bueno, en fin, eso es. La marca tiene todo por hacer hacia los consumidores, hacia los hosteleros cocineros, hacia las pescaderías que venden el producto, porque al final los influencers de TikTok no lo son tanto. El verdadero de la persona, lo hablaba antes de la fina lluvia, del mensaje de una botella. Al final, las personas que de verdad influyen, porque la influencia es algo mucho más complejo de lo que estamos diciendo en los últimos años, el que de verdad va a convencer al consumidor al final es ese cocinero, es ese pescadero, es ese divulgador. Ese es el paso. Y el camarero también. Pero también el servicio del restaurante y la pescadería, que son quienes hacen ahí la labor seria directa para que luego el boca a boca y la expansión del valor del producto se vaya produciendo, ¿no? Correcto, el que te va a vender el producto al final tiene que conocer los atributos. No vale con decir esta es la mejor gamba del Mediterráneo. No vale con eso. No vale con eso. Eso me parece un mensaje importantísimo. No, lo nuestro es lo mejor. Como yo decía, no. Lo nuestro es muy bueno. Y tiene atributos de sobra para venderlo. Exactamente. Muchísimas gracias. A ti siempre. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Aquí estoy con Estefanía Marchal y con todos vosotros. Restaurante Linea, Roquetas de Mar, una reciente pero buena amiga ya, que hoy nos vas a traer un platito de gamba roja. Pablo decía antes, bueno, es que lo tradicional es hacer la gamba a la plancha, con mucha sal, la manera en que se come habitualmente en esta zona, ¿no? Es lo más normal. Es lo más normal. Pero como nosotros aquí desde Andalucía come cocina, come cultura, perdona, lo que queremos y lo que pretendemos es darle una vuelta de tuerca a las cosas, no queríamos pues traer cocineros que nos hicieran la gamba a la plancha, porque para eso lo conocéis todos lo sabéis cómo se hace, y entonces no creo que la cosa tuviera mucho sentido. Andalucía come cultura lo que quiere es que
dar un paso diferente para hacer otras y ver otras maneras, como bien decía Pablo, de sacarle provecho y partido a la gamba roja. Eso es evolucionar culturalmente, gastronómicamente y hacer las cosas de manera distinta. Que no hay que tenerle miedo, que no hay que tener, que vamos a dejar de hacer a la plancha. No, se va a seguir haciendo a la plancha y disfrutando de ella con mucha normalidad. Pero quien quiera darle una vuelta de tuerca, pues te tiene a ti. Pues ya está. Por ejemplo. Un placer por estar aquí y compartir con vosotros, bueno, conocimiento y aprender de ti. Magnífico producto. Vale. ¿Y qué plato nos vas a hacer? Bueno, pues en este caso es un cremoso de aguacate, que lo que hacemos es con un fumé, que cuando pelamos la gamba lo utilizamos, vamos, y lo emulsionamos con aguacate, cilantro, un poco de ajo y ya está. ¿Vale? Aguacate, cilantro. Cilantro para dar ese toque de frescor al plato. Ya está introduciendo un elemento hoy día todavía poco habitual en nuestra cocina, aunque históricamente lo fue mucho, ¿no? Sí. ¿Y te gusta trabajar con él? Ahí está. ¿Ajo? ¿Ajo? Tampoco es que esté muy de moda el ajo. No, eso no. No, ha dejado, antes cuando se decía, ¿no? La frase aquella, España huele a ajo. Sí. Pero era una frase hiperconocida, pues resulta que hoy día, desgraciadamente, España ha dejado de oler a ajo. A mí yo lo disfruto todas las mañanas. Hombre, un restregón en la tostada. Un restregón en la tostada, pero además sanísimo, ¿no? Sí. Otro elemento que une, que está muy bien. ¿Qué más decías? Y luego, bueno, utilizamos para el fumé, que en vez de utilizar agua, en este caso utilizamos eso, el fumé, y como se dice que la gamba también se utiliza como el cerdo, todo, en este caso hemos utilizado todo lo de la gamba. ¿Y la gamba, qué has hecho con ella? Bueno, pues lo que hemos hecho es, con el cuerpo, lo hemos metido en azúcar y sal y cítrico. Lo que hemos hecho es curarla. Azúcar, sal y cítrico. En este caso, lima. Lima. Ralladura de lima. Y lo que hacemos es la dejamos 20 minutos, le quitamos lo que es la tripa interior y por aquí la pasamos para quitarle el exceso de agua y de azúcar y sal, ¿vale? Y se quedaría así, ¿vale? Se pone el color más rojito y no pierde la textura, se queda tersa, ¿vale? En este caso está así. Estamos utilizando una técnica hoy día ya en España súper normal y habitual, que es la de no crudo, pero casi. Es decir, crudo. O mejor dicho, con ausencia de calor. Claro, lo que estamos es haciendo curando y también marinando lo que es el producto para que le dé ese toque a limón también, a lima. A lima. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos lo que es el cremoso de aguacate, que es como si fuera también un salmorejo, gazpacho, aunque no lleva pan ni nada de eso, pero digo de textura. De textura. ¿Vale? Lo ponemos aquí. ¿Y por qué se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió aguacate y gamba? Bueno, yo muchas veces, por ejemplo, estamos en el restaurante, y lo digo así, nos hacemos de vez en cuando un pisco labi y cogemos el aguacate, pero el aguacate sin emulsionar así, y le ponemos o su gambilla o tomate, y digo, pues vamos a hacerlo así. Además, bueno, se lleva siempre tartar de gamba, aguacate. Bueno, sí, el tartar de gamba, atún, aguacate está muy de moda y esta es una idea que también está muy, muy implantada, ¿no? Y al cremoso que le pondrás algo, o de sal. Lima para que no quede, y ya está, no tiene nada. Absolutamente nada más. Ni cebollita, ni nada. Bueno, la cebolla lo lleva lo que es en el fumé, lleva cebolla, lleva ajo, pero eso es el cocimiento. Sí, que no está mexicanizado, no, lo que quiero decir. No, está. Y bueno, pues ya que una vez hemos curado la gamba con su azúcar, la sal y la lima, utilizamos también, que combina muy bien, el tomate de Almería, en este caso el cherry, hemos utilizado. El cherry. ¿Vale? Lo que hacemos es lo ahumamos en frío con encina de olivo. ¿Vale? Ahumado en frío. Con encina de olivo. ¿Vale? Previamente lo escaldamos, le quitamos la piel y después lo ahumamos en frío. Lo ahumas ya sin piel sin la piel y escaldado. una miajilla de vermut.
para que le dé un toquecillo ahí simpático. graciosillo. Mira qué bien, mira tú qué bien. Bueno, pues ahora ponemos los cherries. No, me gusta la idea del ahumado, ¿no? En la mente, todavía no en el paladar, pero en la mente me suena muy bien. Nosotros intentamos que nuestros platos también tengan mucha arista y tenga dulce, tenga salado, tenga toque picante, tenga un sub y baja. Bueno, es que el ahumado, al fin y al cabo, estamos volviendo a la gamba a la plancha. Eso es. Quiero decir, te le estás dando un toque de mayor familiaridad, ¿no? Al sabor que tiene. Y sin perder nunca, pues bueno, lo que es la tradición de los platos. Hombre, Claro. mi abuela no se ponía a hacer esto. Pero bueno, el tomate si lo conservaba, si... Claro, sí, sin duda. Aquí. Ahora ponemos la gamba que hemos dicho ya previamente curada. Uy. Ya que antes hablábamos, bueno, dicho vulgarmente, que hablábamos de calibres, pero en la calle que se dice que el tamaño no importa. Bueno, Pero, sí se importa, ¿eh? pero, hombre, que se ve la diferencia y la diferencia en el tamaño y en la hermosura del animal, ¿no? Está claro que Ese calibre es una preciosidad. Y además, más grande se queda más por dentro, más crudilla y la- eso ya es mejor en boca. Y la textura también, claro, lógico. Ahora también utilizamos lo que tenemos también en el restaurante, que son el pepino encurtido. Ajá. Que trabajamos también con muchos encurtidos. Y lo que hacemos es un TPT y le echamos también miel y un poco de romero. Miel y romero al encurtirlo. Sí. Aquí. Y ahora le vamos a poner el algacodium, que se le dice el percebe de los pobres. Efectivamente, un poquito Si tienes ganas de perceber, chupa algo, ya está. Exactamente. Aquí. Además, por aquí no tenemos mucho percebe. No. ¿Vale? Y ya le ponemos los brotecillos de rábano también. De rábano para darle un pelín de pique. Bueno, de pique, no llega a picar, ¿no? Un toquecito alegre, ¿no? Ahí está. Rábano. De rábano. Le echamos un poquillo de aceite de cebollino, que le va a aportar también frescor. Ahí. Y ya finalizamos con el polvo de higuera, que mi compañero Fran tiene su higuera ahí en su casa, y lo que hacemos es deshidratarla, la hoja, hacemos polvo y esto le va a dar un toque y aroma a coco al plato. Anda. Y ya finalizamos con salmaldo. Y ya estaría. De cabo de gata. Pues, señores, aquí está el plato de... Un aplauso para ella, por favor. Bueno, me imagino que todos conocéis a Pablo Fuente de restaurante Bacus en Aguadulce y recientemente también han abierto 6700 by Bacus en Málaga. La cocina que hacen allí es una cocina que podríamos definir como cocina viajera, pero de kilómetro cero, es decir, hacen recetas que aprenden en países, sobre todo el sureste asiático o Perú, entre otros, y luego se las traen, las hacen un poquito más locales, utilizando sobre todo lo que se encuentra en nuestra región. E incluso aquello que no se encontraba, como las hojas de laxa, las hojas de curry y similares, ya las están cultivando en el propio restaurante y en el entorno agrícola que hay en la zona de Roquetas, Elefido, etcétera. Así que cuéntanos, Pablo, bienvenido y cuéntanos qué nos vas a preparar. Bueno, pues nada, uno de los platos más típicos que creo que se puede asociar a la gambara en sudeste asiático sería la sopa tom yum. Nosotros, la primera introducción que hicimos con la gamba roja en Bacus, en el restaurante de Aguadulce, fue el curry rojo.
curry rojo al cual le metíamos el extracto de cabeza de gamba, todas las cabezas de la gamba roja, las pasábamos por un triturador, una licuadora coreana que se llama, que es como un tornillo sin fin. Vamos sacándole todo el jugo a la cabeza sin llegar a meterle una temperatura o una torsión más fuerte para que nos aporte un calor y amargue. Entonces se queda solo el coral de la cabeza limpio. Eso lo utilizamos para el curry rojo. Y nada, con este evento de la gamba lo que he querido hacer es una sopa tom yum. La sopa tom yum es la sopa típica tailandesa. Súper fácil. Cogemos en una sartén en nuestra misma casa agua hirviendo y se blanquea, o sea, se pone a cocer desde el agua, no sofreímos nada. Ingredientes que lleva la tom yum: setas. En este caso he cogido seta normal, común de ostra, pero que podemos coger un champiñón portobelo, un shiitake. El origen de la sopa lo utilizan una seta de agua. La seta de agua son unas setas que aquí en España las vendemos en conserva. Son unas bolas que se parten a la mitad y aparece dentro el champiñón. Luego, lo otro que utilizamos, cebolleta china. Nada, es como una cebolleta normal española, lo único que al no tener bulbo, el bulbo es la parte blanca, al quedarse tan chiquitito no le dejas que suba tanto la potencia de la cebolla. Lo acompañamos también de aromáticos, unas hojitas de cilantro. Yo siempre que voy a aromatizar con el cilantro no meto hojas solo, da muchísimo más aroma el tallo que la hoja. O sea, para los ceviches, por ejemplo, se dice que a mí me gusta, yo porque el restaurante pues tiene muchísima gente y cada día nos va conociendo más. Pero si yo hago un ceviche en mi casa, lo haría con tallos de cilantro, los chanco, como dicen ellos, con un mortero en un bol, machacamos, sacamos el jugo de cilantro, pero no se le mete la hoja de cilantro. Es un aroma totalmente diferente. Y luego el toque picante, el chile, ojo de pájaro. Esto, distribución, nos manda todo Herbex y la verdad es que lo sacan bastante bien. En el caso del tomate, la sopa tom yum también suelen ponerla con tomate. Allí sería como un tomate rosa. No llega a ser el amela, pero por ahí se queda, entre un rosa y una mela. El amela es el tomate tan famoso de La Palma, que va por los 30 y algo euros ya. A ver hasta dónde llegan. Y el rosa, el típico tomate de pantumaca catalán que se hace, me refiero a ese, al de racimo. Nada, todo eso lo ponemos. Nosotros, en el caso, en Tailandia, cuando van a hacer esta sopa, lo que hacen es que cuecen la gamba y luego la pelan. Nosotros con la cocción de esa gamba dejan un poquito de sabor. Nosotros lo que hemos hecho con la tom yum ha sido como las cabezas de la gamba roja. Lo único, controlado, porque como decía antes, la cabeza de la gamba roja para mí es un marisco muy potente. Está muy rico y todo, pero hay que tocarlo con un cuidado. Nada, cogemos la cabeza de la gamba, cogemos todas esas verduritas y las cocemos. Para terminar la sopa le metemos un poquito de leche de coco. La leche de coco es lo que nos deja abusar un poquito más de la gamba roja, puesto que como tiene mucha grasa, aplana bastante el término final que rasca un poquito el toque yo helado que deja al final la gamba. Bueno, en el plato lo que hemos hecho... Antes de seguir, ¿algún cítrico en la sopa o nada? A ver, a mí me mola meterle unas peelers de lima kefir, pero en realidad no lo llevo. En esta ocasión no, pero... En esta sí que la llevo. Sí, pero la receta no lleva. En la original no, vale. La original no. La original lo que podemos hacer al finalizarla en Tailandia, lo que te hacen casi todo sudeste asiático y bueno, y también en Latinoamérica. Siempre que nos ponen un plato, igual que nosotros aquí en las paellas ponemos los gajos de limón, pues ahí ponen un gajito de lima o unas rodajitas de chile o un polvo o un fruto seco en polvo. También una de las cosas que me fascina de la cocina de Tailandia, por ejemplo, es cómo cogen todos los sabores y los equilibran, ¿no? En esta sopa, por ejemplo, encontramos el dulce de la gamba y del tomate cherry, pero también y de la leche de coco, pero también encontramos un poquito de acidez que da también el tomate o esa piel de lima, que me falta, bueno, también, bueno, está salado porque algo llevará de salsa de pescado, que salada un poco... no sé si conocéis la salsa de pescado, pero bueno, es muy potente, muy yodada, muy a mar, pero también bastante salina. Y bueno, pues al final compone en platos que además también el uso de las hierbas aromáticas, que a mí es un ingrediente que me encanta, todas las hierbas aromáticas, que echo mucho de menos en otras cocinas y que en el sudeste asiático se utiliza con alegría, ¿no? Así que, ¿cómo montaría el plato ya? Bueno, importante, lo primero para mí, cosas que a veces no se toman en cuenta, la gamba roja. Importante, cuando compramos una gamba roja y nos dicen que es calibres, todo lo que no sea de refú, para mí la gamba tiene que venir entera. Que se la busque el pescadero, el pescador o el que nos lo venda. Importante, entera, cabecita entera, que la punta no esté rota.
las patitas enteras, el pie, los bigotes. Siempre dicen los bigotes, que se mueva la gamba y que no se caiga. Parece una tontería, ya, pero es que si vas a cocer la gamba y tienes la punta esta rota, por ahí ya te entra el agua y no va a llegar a salirse el concentrado de la cabeza que lleva. Pero que sepas que esa cabeza ya se va a cocer con agua, no está totalmente hermética. Luego, una cosita que a mí, aquí en Almería, a mí la madre de Joaquín me lo hacía siempre que iba a casa Joaquín, y es que si cogemos las patitas estas, las rompemos y las pasamos por harina de garbanzo y se fríen, son las pipas de los pescadores, están buenísimas, de verdad. Sí. Y otro punto súper importante, esto, por ejemplo, esto me lo enseñó el hijo de Quique la Costa. Cuando cojamos la gamba siempre tocamos aquí. O sea, lo que sería esta parte del final de la mandíbula, pues aquí, en la gambita esto. Siempre que sea una gamba fresca va a estar sedoso, súper como si lo hubiesen echado aceite. Si lo han congelado o lo han metido en agua de grifo, ya empieza a estar rasposo como si fuese un poquito de... Y es solamente lo modifica el cloro que puede llevar el agua del grifo. No lo va a modificar, por eso no se debe tocar nunca con agua dulce. ¿Eh? El intestino no, hombre. ¿Para qué? Si eso es el sabor. A ver, a mí depende. Es que es lo que digo, depende. A ver, si estamos tocando una gamba, a mí no me gusta tocar las gambas grandes. Igual que la cigala. Curro y yo somos amigos, sabemos nuestros gustos, creo ya. La cigala tronco para mí no tiene tanto valor como el que lleva el precio. Y la gamba roja del 0 o del 1 tampoco para mí. El sabor de una gambita así terciadita está perfecto. Y como digo, tampoco hace falta quitarle el intestino. A mí es por gusto, es igual, los calamares. La gente, yo ahora me he mucho a pescar calamares, la gente los limpia, no quiere nada. Yo quiero que esté todo sucio por dentro, el calamar, la jibia y la sepia y la gamba. Si en la cabeza ya tienes un montón de órganos, ¿qué más da el intestino o otro básico? Y pues listo, señores. Nada, lo que tenemos en el plato, hemos pelado la gambita, le dejamos la cabeza y la cola. Lo que hemos hecho, la sopa ya la tenemos aquí infusionada, cogemos un poquito y regamos. A ver, lo gracioso de este plato es, como decía Curro, para mí es que tenga un poquito de todo, pero sobre todo que el equilibrio. Y bueno, y a veces se habla de que de las recetas de este tipo, de estos países, con el uso de la guindilla, que son comidas muy picantes. Pero lo que pasa con la capsaicina, que es el principio activo del picante, es que es liposoluble, con lo cual el hecho de que haya leche de coco hace que ese picante se domestique un poquito y entonces, bueno, pues le da el aroma del picante, pero no el vigor, no la fuerza, el fuego de ese picante. ¿A ti cómo te gusta el picante, Pablo? ¿Poco, mucho? A ver, a mí el picante es tolerable. El picante, como digo yo, a mí, tanto en Latinoamérica como sudeste asiático, siempre digo lo mismo. El picante es suficiente para que mate las bacterias y que no me maten a mí. Aquí no hace falta tanto picante. A ver, lo de siempre. Las proteínas, nosotros nos dedicamos a viajar. Las proteínas que encontramos tanto en Asia como mismamente en Perú. En Perú te puedes comer el mejor ceviche. Pero a Virgilio se lo decía, si me dejas todos estos cítricos y te traigo yo una corvina de Huelva, se lo lleva. Total. En sudeste asiático lo mismo. Todos los mariscos, pescados y todo están muy bien, pero creo que el productazo que tenemos aquí y con conocimiento, no porque esté aquí en Almería, creo que se lo lleva. Otra cosita que no comentaba antes, a mí lo de la gamba roja yo creo que es muy rarito, pero las cabezas no me molan que sean muy moradas. A mí me gusta que sea más oscura, rojo o oscuro. Y creo, no siempre, pero Palamos tiende a morado. Bueno, eso se da en las hembras y es una coloración que es por el periodo de desove. Entonces, no sé cómo se llaman los órganos reproductores o los órganos sexuales de la gamba, no lo recuerdo, pero empieza a madurar en primavera y llega más o menos hasta julio. Entonces empiezan de transparente, van oscureciendo y acaban en un violeta. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando más gamba se come y se vende, es en julio, que es cuando coincide con que la hembra tiene esa coloración más violeta. Sí. En fin, y claro, ya luego los sabores pues depende de los gustos de cada uno. En fin, y claro, gamba roja la tenemos en el Mediterráneo, pero en el Índico y en el Pacífico pues tendrán otros crustáceos, pero no son estas gamba roja. Entonces, una sopa tom yum como esta, ¿está mejor en el Mediterráneo que en Tailandia? ¿Aquí que en Tailandia?
Por la gamba, sí. Por la gamba. A ver, esto es como todo. El mejor mojito me lo tomé en Cuba. El ron era una basura, el hielo lo habían sacado de un cubo que llevaba 3 horas recibiendo agua. Pero estaba en Cuba. Exactamente, estabas en Cuba en la playa y tumbado. Y dices, pues claro, eso no tiene precio. No, Te hacen aquí un mojito, mejor hielo, mejor ron, mejor todo, un costelero en condiciones, equilibrio. Pero te gusta más el de la playa, porque estás de vacaciones. Genial. Pues Esto por medio para despedir. lo único que no se te va a oír, ¿no? Entonces, si quieres, Pablo, gracias por todo. Ese es su plato. Vamos a darle un aplauso.